o el DBC, van a ir de repente de acuerdo a un análisis, de acuerdo a lo que la empresa o la organización requieran para de repente mejorar su situación, para cambiar su situación, para ver de repente que ustedes como especialistas puedan ver más adelante entrar a estas organizaciones y hacer un trabajo de intervención. ¿Ok? Bueno, si no hay, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Creo que ninguna. Entonces, por favor, voy a verificar si todos se encuentran con su cámara habilitada. Por favor, a nuestro compañero Pablo Vilela. Licenciado, buenos días. Va a disculpar que no se me esté viendo. Me estoy un poco mal y estoy en cama. Por eso es que está apuntando hacia arriba. Va a disculpar, licenciado. Ok, por favor, tenemos que prever todas estas situaciones, todas estas contingencias para no tener las dificultades posteriores, ¿ok? Sí, licenciado, va a disculpar. Gracias, Pablo. Bueno, hay varios compañeros que efectivamente no tienen su cámara encendida. Sin embargo, lo único que vamos a hacer es registrar, sacar una captura de pantalla y verificar que después no tengan ningún problema con el tema de la asistencia. Ok, muchas gracias. Pueden a partir de este momento apagar sus cámaras y solamente los compañeros que tienen su presentación. El equipo SEOs, si no me equivoco, por favor, vamos. Licenciado, buenos días. Muy buen día, señorita. Por favor, adelante, vayan verificando sus micrófonos, como les decía. No, Vic, no soy parte del grupo, pero no sé si podría hacerle una pregunta en general sobre los grupos o la hago al final. Adelante, por favor. Ok, estaba viendo la nómina de equipos y vi que nuestro equipo estaba conformado por unas 3 palabras y en la nómina de equipos que mostró la última clase, vi que solo llevaba uno de los nombres, entonces como hubo confusión con los otros equipos, solo queríamos saber si con mi grupo podríamos corroborar con usted que somos ese equipo que mostró. Un Y no segundito, sé si habría la posibilidad, licenciado. por favor, voy a identificarlo. ¿Qué equipo es? Disculpe. Equipo Dinamita. Equipo Dinamita, un segundito. Equipo Dinamita, gestión de la comercialización y distribución el 19 de octubre, el número 9. Seguida le digo, por favor. Son 9. La nómina del equipo Dinamita, Apasa, Cachi, Sara, Carolina, ¿está Ah, no, correcto? no es eso. Balboa, Aguilar, Micaela, Ramírez, Aramayo, Carla, Salazar, Ramos, Nicolai, Iván, Zambrana y Isa, Ana, Mirta. No, no es ese equipo. Ok, ese es la nómina que tengo registrada al equipo Dinamita, por si acaso. ¿Ya? Está bien, Vic. Y entonces es que no hemos visto otro nombre que sea el nuestro y eso nos preguntábamos. No sé si podría ayudarnos a verificar. Ese día sí le entregamos la nómina. Bueno, no tengo más nóminas de todas formas. Aquí tengo dos, eh, dos, por favor. Está el equipo Sinergia y los Magníficos.
Pero bueno, Lick, lo escucho entrecortado, la verdad no lo puedo entender muy bien. va- ok, ahora sí, disculpen, por favor, ¿me logran escuchar? Sí, Lick, ahora sí lo escucho mejor. Ok, gracias, por favor, debido al tiempo, vayamos coordinando estos temas en el grupo de WhatsApp. Voy a enviar inmediatamente la nómina con nuestro compañero. De repente vamos a tener con nuestros compañeros que nos colaboran, vamos a tener eh, la nómina con todos los equipos conformados. Ok, vamos por favor presentando al equipo que tiene su presentación hoy. Muy rápidamente, por favor, Vila Pinaya Stephanie. Eh, Buenos días, licenciado presente. Ok, muchas gracias. Chambi Adalid Héctor. Día, licenciado presente. Gracias, muchas gracias. Por favor, eh, toda la clase tiene que permanecer con sus cámaras habilitadas. Huanca Cutili Naila. Buenos días, licenciado presente. Gracias. Ticona Mamani Eva Abigail. Presente, licenciado, buenos días. Buen día. Yucra Queso Giovanna. Buen día, licenciado, presente. Muchas gracias. Por favor, no me han enviado me han enviado su presentación. Por favor, vayan desarrollando muy puntualmente para que podamos ir comprendiendo, debido a que este es el inicio de uno de los primeros pasos del proceso de la consultoría. Adelante, por favor, pueden iniciar. Bueno, licenciado, voy a dar inicio a la presentación. Nuestro tema es de preparativos. ¿De qué trata este tema? Bueno, los preparativos prácticamente constituye la primera fase o la fase inicial en todo el proceso de contratación de consultoría. Bueno, vamos a pasar a lo que son los contactos iniciales. ¿A qué se refiere con esto? Eh, Bueno, en los contactos iniciales se refiere a que el, ese buscar el interés del cliente. Bueno, tiene una secuencia de pasos. El primero que es el establecer contacto. En este paso, el cliente busca el contacto. Es el primero en conseguir. Esto puede ser de acuerdo a que ha sido referido o si no en que le haya gustado el trabajo que haya realizado anteriormente. Bueno, el segundo son las primeras reuniones que tiene el cliente con el consultor. Estas reuniones deben ser breves, tiene que haber un ambiente de confianza, tiene el consultor tiene que estar seguro de que está tratando con la persona que va a tomar la decisión para la organización. Bueno, en su tercera fase está el objeto de la reunión. En esto trata en que en esta reunión se va a tratar para reunir información acerca de lo que está pasando en la organización. El consultor debe ir preparado para recopilar bastante información sobre la empresa o organización a la cual va a asesorar. Bueno, en su cuarta fase tiene la preparación de reunión. Bueno, en esta fase se podría decir que es más como una entrevista. En aquí el consultor hace, se podría decir, un análisis FODA de la organización, en cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y entre otros. En esta fase el consultor no debe ser muy insistente al momento
hablar con el cliente. Y bueno, como quinta fase es en donde se llega a un acuerdo después de realizar todos los anteriores pasos. El consultor y el cliente llegan a un acuerdo. Eh, en aquí tienen que tener de ambas partes condiciones, tienen que ser precisos al examinar lo que realmente esperan del otro. Bueno, voy a pasar ahí para la voz a mi compañero. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Yo les voy a explicar acerca de lo que va a ser el diagnóstico preliminar del problema. ¿La siguiente diapositiva, por favor? Ah, listo, gracias. Am, ¿qué pasa? Ya, antes, para iniciar la misión de consultoría, se debe saber lo que el cliente espera del consultor, ¿ya? Por ello se llevan a cabo lo que van a ser reuniones iniciales, donde el cliente diga su percepción del problema y del trabajo que realizará el consultor. Aún así, hay algunas organizaciones que hacen un examen interno exhaustivo antes de contratar el servicio de un consultor, o también redactan lo que es un mandato donde se detalla qué trabajo específicamente desea que realice el consultor. Aún a pesar de esto, no hay una garantía de que la percepción del cliente acerca del problema sea la correcta. Por ello, el consultor debe empezar a observar la organización desde el primer momento en el que pisa dicha organización. Respecto a su alcance, para empezar, el objetivo del diagnóstico preliminar del problema va a ser el definir y planificar una misión o proyecto que resuelvan los problemas. Su alcance se va a limitar a una reunión y análisis rápido de la información esencial. Y la amplitud que va a tener este diagnóstico preliminar va a ser depende del índole del problema. Si el problema es muy concreto, no va a requerir un estudio global de toda la organización. Ahora, si bien el problema es general, va a requerir de un estudio global y completo de la organización. Acerca de las pautas metodológicas, estas siguen las mismas normas y procedimientos básicos y utiliza las mismas técnicas analíticas que cualquier diagnóstico de un problema. Este diagnóstico va a incluir lo que van a ser las reuniones, el análisis de información pasada, presente y futura de la situación de una organización, de los que se va a obtener, de los que se va a obtener los aspectos positivos y negativos de la organización, que estos aspectos se los debe considerar desde una perspectiva temporal, ya que un aspecto positivo actual puede durar un breve plazo de tiempo, ¿ya? Mientras que, mientras que una deficiencia que esté oculta en la actualidad puede convertirse en una amenaza para la organización a largo plazo. De los aspectos positivos y negativos se va a proponer lo que son las mejoras posibles y oportunidades para la organización para finalmente plantear medidas necesarias y la ayuda propuesta, ¿ya? El método, este método implica mm, que el análisis debe prestar atención a las relaciones y proporciones básicas como son, bueno, como pueden ser las relaciones y proporciones entre los principales procesos, funciones y esferas de calidad, las relaciones entre los insumos y productos principales, entre los indicadores principales de rendimiento, la eficiencia y eficacia, los indicadores de rendimiento global y los principales factores que influyen en su magnitud en un sentido positivo y negativo.
y las contribuciones de las principales divisiones y líneas de productos. Este método va a indicar al consultor si el trabajo previsto puede aportar una contribución significativa a los objetivos principales de la organización y qué relaciones podrían influir en el cometido. Ah, Después paso a este punto de las comparaciones. Sí, las comparaciones. En el que un consultor necesita un punto de referencia, ¿ya? Que le permita orientarse en una evaluación preliminar. Esta comparación se puede realizar con las realizaciones del pasado de la organización, los propios objetivos, planes y niveles del cliente, otras organizaciones comparables, obviamente que tienen que ser similar, ¿no?, a esa organización, y los niveles sectoriales del que tiene conocimiento la empresa. Ahora, una correcta comparación va a ayudar a la orientación y comprensión de la situación real de la organización. La comparación va a ser de carácter cualitativo y cuantitativo. Del cualitativo en el sentido que se puede observar, digamos, su estructura organizacional de otra organización y cuantitativo en el sentido de que se puede comparar los números entre una empresa y otra. El trabajo del consultor se va a agilizar si tiene una idea de qué tipos de problemas se enfrentan normalmente en empresas similares. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la participación del cliente, normalmente se piensa que la participación del cliente solamente llega hasta hasta la reunión inicial y hasta ahí ya acabó. Pero sin embargo, la real participación del cliente debe ser a lo largo del proceso de diagnóstico del problema, en lo que siempre se debe mantener un constante diálogo consultor-cliente para poder saber su perspectiva o su punto de vista o su opinión acerca de las observaciones que está recabando el consultor. Las fuentes de información de las que se va a basar en las que se va a basar el diagnóstico y a los que puede acceder el consultor son las mismas publicaciones del cliente que pueden ser, digamos, los informes financieros o estudios económicos que hayan realizado, la información procedente de otras fuentes publicadas. En esto se entran, digamos, tendencias del sector económico. Hay varias revistas de índole económica de los cuales se pueden basar. Las estadísticas e informes comerciales y normas industriales. También hay otras, pero no quiero alargarlo mucho. También se obtiene información de lo que son registros e informes internos del cliente. Entre estos, para citar unos ejemplos, puede ser la información de sus recursos, declaraciones fiscales y evaluaciones de personal. También se obtiene información de los archivos de documentación de la oficina o dependencias de consultoría, como puede ser la información sobre el cliente o información del sector. También se toma en cuenta lo que van a ser observaciones de la actividad y entrevistas al personal, que estas son las que lleva a cabo el consultor, y contacto con otras organizaciones similares. Más allá de este método, también se toma en cuenta lo que son otros métodos, ¿ya? Que para citar dos están lo que son las reuniones de trabajo para la identificación de los problemas y el diagnóstico propio de empresarios o directores individuales. Las reuniones de trabajo para la identificación de los problemas, básicamente se trata en el que se reúnen grupos de trabajo heterogéneos para identificar problemas en el que elaboran su propia lista de problemas, las comparan y examinan y establecen un orden de prioridad para atender esos problemas. Ahora, acerca del diagnóstico propio de empresarios o directores individuales, el consultor
proporciona instrumentos de autodiagnóstico a un grupo de propietarios y directores. Luego, queda a disposición de estos el examinar los resultados del diagnóstico y las propuestas medidas con cada individuo. Bueno, habiendo concluido ya esta parte del tema, paso a darle la palabra y atención, obviamente, a mi compañera Naila. Gracias. Ya. Continuando con el tema de mandato, es la declaración inicial del trabajo que realizará el consultor cuando se reúnen el cliente y el consultor por primera vez. Puede ser que éste haya preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Em, Esto se trata de un método que es adaptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema o hacer un diagnóstico antes de hablar con el consultor. Siguiente, por favor. Ya. Como también podemos observar como segunda categoría, eh, tienen los clientes cuya práctica consiste en redactar el mandato después de que el consultor haya realizado el diagnóstico preliminar del problema. Como una tercera categoría, también tenemos que los clientes no elaboran ningún mandato oficial al preparar un cometido y elegir a un consultor. En esto nos quiere decir que los clientes dejan que la determinación del trabajo que haya realizado el consultor se estipule en el contrato de consultoría. Voy a mencionar los puntos importantes, los cuales son la descripción del problema a resolver, objetivos y resultados esperados, información a base de la organización, proyecto de presupuesto, el calendario que debe llevar las etapas, informes provisionales y definitivos, aportaciones del cliente, exclusiones, restricciones y contratos y direcciones. Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a explicar las razones principales de estas prácticas diferentes. Como primer punto tenemos, si se establece un mandato, la política del cliente consiste en realizar la mayor parte posible del trabajo analítico y de planificación antes de considerar la posibilidad de recurrir a un consultor. A menudo así considera con los cometidos que abordan cuestiones técnicas circunscritas y definidas. Ya, en esto, el cliente normalmente en el sector público se ve obligado por los reglamentos vigentes a establecer por un mandato que es oficial o va a obtener a su aprobación como una etapa inicial de un proceso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, como segundo punto, si no establece un mandato, el cliente normalmente en el sector privado prefiere ocuparse de forma directa en la selección del consultor, efectuar un diagnóstico preliminar del problema y definir el alcance de lo cometido junto con el consultor. Ya, el cliente confirma luego de la elección sobre la base de una propuesta, o también puede ser la oferta recibida del consultor. Es- Esto sin pasar por la etapa intermedia de establecimiento de un mandato. Ya. Como acá vemos, como la mayor parte de los consultores de empresas, estos se pueden adaptar en su enfoque, que sean con diversas preferencias de los clientes que van
requerir el servicio. Em, en esto, el cliente o un consultor debe ser prudente al aceptar el mandato. No puede, eh, o sea, debe aceptar todo lo que va a venir en el contrato, debe leerlo al pie de la letra, porque puede haber cosas que le pueden favorecer a la empresa y cosas que tal vez al consultor no lo puedan favorecer. Siguiente, por favor, le voy a dar la palabra a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la estrategia y la planificación de tareas. Durante sus primeros contactos con el cliente, el consultor debe haber reunido y evaluado suficiente información para posteriormente, para poder planificar la tarea. Esto es lo que el cliente espera y en esta etapa querrá recurrir no solo, o bueno, querrá recibir no solo las conclusiones del consultor acerca del problema que se ha de abordar, sino que también querrá recibir una propuesta en la que se describa lo que el consultor sugiere que se haga y en qué condiciones este ofrece su ayuda. Un aspecto fundamental en la concepción y planificación de una tarea consiste en elegir la estrategia para la asignación de tareas. Con esta expresión se quiere indicar todos los papeles respectivos que se han de desempeñar, o bueno, que ha de desempeñar el consultor y el cliente, la modalidad de la consultoría elegida, el ritmo de las actividades y la forma en que se aplicarán y armonizarán sus intervenciones y los recursos asignados. Siguiente, por favor. El resumen de la identificación del problema. Las conclusiones del diagnóstico preliminar del problema se resumen en que el consultor presenta una descripción del problema. Este puede incluir una comparación con la definición original del problema que se le presentó, o bueno, que le presentó el cliente, y a esto el consultor puede sugerir que esa definición se amplíe o se reduzca. Siguiente, por favor. Los objetivos a alcanzar y medidas que se han de adoptar. En el plan de trabajo se muestra los objetivos que se han de alcanzar y el tipo de actividades técnicas en que consiste el cometido. Siempre que sea posible, los objetivos se deben presentar con medidas de rendimiento en forma cuantificada, donde se describan los beneficios que obtendrá el cliente si el cometido se completa con éxito. También se formulan observaciones sobre los beneficios financieros globales con el fin de garantizar que el cliente entienda las repercusiones. Siguiente, por favor. Fases del cometido y el calendario. Las etapas en que el cometido se ha de llevar a cabo se tienen que programar con cierto detalle. La índole de las actividades del consultor y del cliente se modifican una fase a otra. Ambas partes deben saber con exactitud qué espera la otra parte en cada fase. Para posibilitar este control, el plan de trabajo tiene que ser descrito en cada fase y definir qué informes se presentarán al cliente y en qué momento o durante la realización de las tareas. Cada fase principal requerirá un informe de final de fase, pero en cometidos largos y difíciles es posible que se necesiten informes provisionales breves al final de cada subfase o con cierta periodicidad. Para vigilar los progresos y permitir que se efectúen pagos regulares al consultor, la dimensión temporal del plan de trabajo es un elemento esencial de la estrategia. ¿Qué ritmo de trabajo se debe adoptar? La urgencia de las necesidades del cliente es el principal determinante,
pero que se han de tomar en consideración otros aspectos como las capacidades técnicas del personal y financieras del cliente, la posibilidad y el ritmo óptimo del cambio, la convivencia de adoptar un enfoque gradual de la puesta en práctica. Siguiente, por favor. La definición de las funciones. En esta fase del trabajo, el consultor sugerirá el estilo o modalidad de la consultoría que sugiere más apropiados con respecto al problema y la motivación y las capacidades del personal del cliente. Una definición general de la modalidad que se va a utilizar no basta y se han de proponer disposiciones precisas en las que se especifiquen qué actividades van a realizar el cliente y el consultor, qué datos y documentos se prepararán o por quién, qué reuniones, grupos de trabajo, grupos de proyecto y otras formas de trabajo que se utilizarán y quiénes participarán en ellos. También qué actividades de capacitación especial e información se llevarán a cabo. La falta de precisión en la definición de los papeles previstos para cada fase del cometido provoca numerosos equívocos o desacuerdos. Después de una definición detallada de las funciones, el consultor debe determinar los recursos necesarios para realizar el cometido en cada fase. El consultor debe prever el tiempo, el material, apoyo administrativo, los servicios especiales de computarización, investigaciones, asesoramiento jurídico y otros servicios. En cambio, el cliente debe prever el tiempo de dirección y del personal, los dispositivos de enlace, el apoyo administrativo, las instalaciones de oficina y los recursos para efectuar pruebas. El cliente debe saber qué recursos proporcionados por el consultor hay que utilizar y pagar. Siguiente, por favor. Voy a dar el paso a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, mi persona hablará sobre el presupuesto presentado al cliente. Bueno, aquí en la parte introductoria pude destacar tres conceptos importantes. La primera es que la propuesta se debe describir en un documento que será sometido a una evaluación y decisión por parte del cliente. Esto ya que no basta que el consultor tenga una idea clara de cómo ejecutar la tarea para conseguir el éxito total, sino esto debe poder describir esa idea por escrito de manera que resulte clara de entender para las demás personas. Como segundo, es que el documento puede tener diferentes nombres, como informe sobre el estudio, propuesta técnica, documento de proyecto, plan de proyecto o propuesta de contrato, etc. Otro aspecto importante que puede destacar es que todo documento presentado al cliente debe ser considerado como una venta importante. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la propuesta al cliente incluye las 4 secciones siguientes. La primera sección, sección técnica. Bueno, en esta sección se describen las conclusiones preliminares del consultor sobre la evaluación del problema, el objetivo que se persigue, el método que se propone adoptar, el programa de trabajo que tiene la intención de seguir. Sección relativa al personal. En esta sección relativa al personal se indican más que todo los nombres y características de quienes realizarán la tarea, es decir, de los principales consultores quienes serán responsables de la orientación y supervisión al equipo de trabajo que trabaja de la organización cliente. Sección relativa a los antecedentes del consultor. En esta sección, más que todo, se describe la experiencia y la competencia de la organización consultiva en relación con las necesidades del cliente en particular. Sección de las condiciones financieras y otras índoles. En esta sección de las condiciones financieras y en otras índoles se indica más que todo el costo de los servicios, los créditos previstos para cubrir los aumentos de los gastos y los gastos imprevistos y otras indicaciones relativas al pago de los honorarios de la empresa consultiva. Siguiente, por favor.
Presentación de la propuesta. En aquí pues pude destacar algunos conceptos igualmente importantes. Es que muchos de los consultores evitan de entregar de una manera electrónica su propuesta. Ellos más que todo prefieren entregarlo por medio de una reunión, pero ya esto depende del cliente en sí. La reacción del cliente. El cliente del sector público como del privado pueden tener diferentes procedimientos de evaluación y además que quizás pueden tomarse varias semanas para tomar una decisión ya que tienen diferentes alternativas de propuestas. Negociación de la propuesta. El cliente puede estar interesado en utilizar los servicios del consultor, pero quizá no le satisfagan algunos aspectos de la propuesta. Tales puede ser como el calendario o en sí. Esto tiene que hablarlo en sí con la empresa consultora. Otro punto es que los honorarios del consultor no son negociables. Los consultores piensan que su trabajo es muy eficaz y se los debe recompensar de tal manera. Aspectos que se incluyen de la propuesta. El consultor está preparando notas confidenciales internas sobre la organización cliente e ideas relativas al método que se va a aplicar. Estos son llamados o denominados notas de estudio. Habiendo concluido este punto, voy a pasar la palabra a mi compañera. Bueno, contratos de consultoría. Una vez que ya se termine la fase inicial del proceso de consultoría, si es que ésta se ha realizado con éxito, el consultor y el cliente conciertan un contrato en la que se acuerdan trabajar juntos en un cometido o proyecto. Las prácticas contractuales consideradas normales y aconsejables dependen mucho del sistema jurídico y de las formas comerciales habituales de cada país. Las tres formas principales de concretar un contrato son el acuerdo verbal, la carta de acuerdo y el contrato escrito. El acuerdo verbal consiste en que el cliente otorga un acuerdo verbal después de haber examinado la propuesta escrita del consultor, o hay muchos casos sin haber examinado una propuesta. Si se considera que el consultor es la persona adecuada y aplicará el método profesional requerido. Un acuerdo verbal puede ser suficiente si se reúnen las condiciones que les mencionaré a continuación. El consultor y el cliente están muy familiarizados con la práctica profesional y tienen confianza mutua total. O también si conocen sus atribuciones recíprocas, también si la tarea concertada no es excesivamente importante y compleja. Los acuerdos verbales pueden utilizarse más frecuentemente en lo que respecta a los nuevos cometidos por cuenta de cliente conocidos con nuevos clientes. La carta de acuerdo es una carta de forma imperante de contratar servicios profesionales en muchos países. Después de recibir la propuesta del consultor, el cliente le envía una carta de acuerdo en la que confirma que acepta la propuesta y el mandato sugerido. En esta carta se puede indicar nuevas condiciones que modifican o complementan la propuesta del consultor. Y en este caso, el consultor a su vez debe contestar si acepta o no esas nuevas condiciones o todo se puede negociar verbalmente, luego incorporarse en un acuerdo escrito. El contrato escrito. Son diversos los motivos que justifican el empleo de un contrato escrito de consultoría debidamente firmado por ambas partes. El consultor y el cliente proceden a ir a medios jurídicos y mercantiles diferentes para facilitar e interpretar sus intenciones y actitudes recíprocas. Es aconsejable, aunque no absolutamente necesario, en el caso de cometidos importantes y difíciles que entrañan a muchas personas diferentes, tanto del lado del cliente como del lado del consultor. Gracias. Ok, muchas gracias. Por favor, vamos a pasar al siguiente equipo y vayan realizando de repente algunas
algunas formulaciones de preguntas para que cuando vuelvan del siguiente grupo vayamos haciendo las preguntas junto con la dinámica, por favor. ¿Ok? Entonces pasemos al siguiente equipo, por favor. Muy rápidamente, por favor, si me logran escuchar los compañeros de Dino Consultores. Buenos días, licenciado, sí se le escucha. Ok, Fabricio, muchas gracias. Vayan habilitando sus cámaras, siempre les recomiendo lo mismo. Flores, Andrade, Michelle. Buenos días, licenciado presente. Gracias, señorita. Lima, Mamani, Karen. Licenciado presente. Gracias. Martínez, Luna, Luis. Presente, Lic. Excelente, muchas gracias. Mercado, Olaguibel. Presente, licenciado. Ok, muy bien, por favor, vayan compartiendo su presentación y vamos dando inicio inmediatamente. Vamos habilitando, por favor. Inmediatamente vamos iniciando. Por si acaso, la primera tarea estará habilitada los preparativos y el diagnóstico estarán habilitados para su presentación hasta el día miércoles, por si acaso. Ok, tomen muy en cuenta eso en la plataforma Moodle. Adelante, por favor, vayan iniciando su presentación. Ok, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó exponer el tema diagnóstico. Nosotros somos el grupo Dino Consultores, que está conformado por mi persona, Fabricio Espada Paredes, y por mis demás compañeros como Karen Lima Mamani, Luis Martínez Luna, Michelle Dayana Flores Andrade y Madeleine Sidney Grace Mercado Olaguibel. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, yo voy a empezar a explicar qué es el diagnóstico. Y bueno, se sabe que el diagnóstico es la segunda fase del proceso de consultoría, el cual tiene como objetivo examinar el problema que afronta y los objetivos que trata de alcanzar el cliente de manera detallada y a fondo, poniendo al descubierto los factores y las fuerzas que ocasionan el problema e influyen en él, y preparar toda la información necesaria para decidir cómo se ha de orientar el trabajo encaminado a la solución del problema. Bueno, el diagnóstico, se sabe que no puede haber diagnóstico sin datos y hechos, pero abarca mucho más que una recopilación y análisis de datos. El diagnóstico es eficaz y se suscribe a determinados datos y se concentra de manera coherente en los objetivos del proyecto. Siguiente página, por favor. Replanteamiento del problema y el objetivo. Bueno, como ya lo vemos con mis compañeros del grupo anterior, se sabe que en la primera fase del proceso de consultoría se hace el plan de cometido, el cual fue confirmado en el control de consultoría. En este plan se ve que están las pautas y el calendario básico para el diagnóstico. Pero se recomienda realizar una revisión y un ajuste si es necesario antes de que comience el trabajo del diagnóstico, ya que las perspectivas del problema pueden cambiar o las del cliente. Puede que el cliente ahora quiera algo distinto o las personas que confirmaron el contrato sean distintas a las de ahora, así que pues, todo puede cambiar, así que es por eso recomendable replantear el problema y el objetivo. Siguiente página, por favor.
el personal de la organización y el diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico se promueve el conocimiento de la necesidad de cambio, se indica de manera más concreta los tipos de modificaciones que se necesitan. Bueno, en el caso de que la organización esté bien organizada, tengan comunicación, em, hay una red de información que cooperan entre sí y demás, será fácil la recopilación y análisis de datos. Y a su vez, el personal participan cada vez más al cliente en la tarea. Eh, ah, de acuerdo a esto, se puede producir un efecto de aprendizaje en el que las personas, al ver que el consultor comparte su método de diagnóstico, aprenderán por sí mismos a resolver, eh, a identificar el problema en posibles diagnósticos futuros. También se puede producir efectos negativos entre el personal de la organización y el diagnóstico. En el caso de que los clientes traten de mantener en secreto dentro de la organización el recurso a un consultor, aquí puede ocurrir que el cliente quiere que esto sea oculto, que no se sepa que el consultor está ahí y bueno, nada se puede mantener en secreto y entonces sí o sí el personal va a saber de esto y va a empezar a dudar del consultor y el proceso, va a haber rumores y demás, y esto afectará la comunicación y a toda la información que va a necesitar el consultor en el proceso. Así que en sí afectará el diagnóstico. También puede ocurrir que el diagnóstico descubra situaciones y relaciones de las que el cliente no está orgulloso. Aquí el cliente que quería ocultar eso al consultor, así que estará avergonzado, ¿no? Y, y eso, pasamos al siguiente, por favor. Objetivos y problemas del diagnóstico. Bueno, en los objetivos está la determinación del trabajo que hay que resolver. Garantiza los esfuerzos, se concentran en los sectores donde pueden tener el mayor impacto. En estos objetivos se debe preguntar a sí mismos, o sea, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, con tal de enfocarse en lo principal, digamos. Y también deben establecerse el conjunto de objetivos que ha de alcanzar el proyecto. Aquí, con estos conjuntos de objetivos, el consultor va a saber la variedad de motivaciones y los posibles resultados que ha de alcanzar el proyecto. También es conveniente determinar el objetivo prioritario, en el cual van hasta los criterios examinados en su totalidad o la mayoría elegidos por el cliente y el consultor. Al siguiente, por favor. Los problemas. Bueno, se sabe que existe un problema cuando hay una diferencia entre dos situaciones, una real, que es la pasada o presente, y una situación deseada. Esta situación deseada es fundamental para el diagnóstico porque es donde queremos estar, es lo que estamos buscando. También se ve determinada en los objetivos. Y ve también cuando alguien está preocupado acerca de esta diferencia y desea cambiarla. En sí, esta diferencia enmarca el problema del que se supone ha de ocuparse el consultor. El problema del cliente se identificará mediante las 5 dimensiones principales o características siguientes. Primero está la sustancia o identidad, la cual es la principal, es la fundamental para saber del problema. Es la razón por la que hemos recurrido al consultor. Y luego está la ubicación física y en la organización. Aquí estábamos hablando de las dependencias y unidades físicas en las que se ven el problema, en donde se las ha observado. Es la extensión del problema en la organización. Esta es la tenencia del problema. En aquí están las personas a las que les afecta el problema o las cuales están interesadas en resolverlo. La magnitud absoluta y relativa. ¿Cuál es la importancia absoluta y relativa del problema? Se ve también qué beneficios traerá esta solución en la organización si se resuelve el problema. Perspectiva cronológica. En aquí se ve si el problema ha ocurrido antes, si ha tenido frecuencia, o si se produce a veces, o en tiempos prolongados, o
en periodos. Y bueno, otras causas y razones que tiene que ver el problema son las siguientes, las que va a decir mi compañero. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las causas del problema. Una tarea fundamental del diagnóstico consiste en determinar las fuerzas y factores que ocasionan el problema. Aparte de eso, se debe empezar a adquirir algún conocimiento preliminar de algunas ideas acerca de cuáles podrían ser las causas, ¿no? Y también con el tiempo el consultor debe poder determinar las causas que abarcan dicho problema. Otras relaciones importantes, bueno, cualquier problema empresarial o gerencial está interrelacionado con otros problemas y existen otras relaciones, además de las que se pueden determinar entre un problema y su causa o causas. Al resolver un problema, se pueden descubrir o crear nuevos problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Capacidad potencial del cliente. Bueno, la capacidad potencial del cliente tiene varias dimensiones. Es preciso saber si posee los recursos materiales, financieros y los conocimientos técnicos para poder resolver dichos problemas. De lo contrario, el consultor va a tener que ocuparse de desarrollar dicho potencial y de prestar, digamos, un poco más de ayuda al cliente. Direcciones posibles de las medidas futuras. A lo largo de la investigación, se van a reunir, se van a registrar y van a analizar datos e ideas sobre de cómo poder solucionar dicho problema y de qué manera puede contribuir esto a alcanzar los objetivos de la empresa cliente y mejorar la empresa. Principales etapas del diagnóstico. Al planificar la fase del diagnóstico, es esencial determinar el grado y la forma de participación del cliente en cada actividad. Si se opta por la modalidad del consultor como impulsor del proceso, el cliente y su equipo aceptarán pues la responsabilidad principal por el acopio y el análisis de los datos. Siguiente, por favor. Definición de los hechos necesarios. Los hechos necesarios para el consultor trata de crear, ¿cómo le dirá? Bueno, vuelvo a empezar. Los hechos necesarios para que el consultor trate de crear algo totalmente nuevo con una gran imaginación y pensamiento creativo. Los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para poder tener una visión clara de la situación, llegar a una definición precisa del problema y ajustar sus propuestas de la realidad. Recopilación de datos. Al definir el alcance de los datos, el consultor de empresas tiene presente que el objetivo no es la investigación ni el establecimiento de la responsabilidad por los defectos anteriores. El objetivo del diagnóstico es impulsar la adopción de medidas con respecto a un problema, medidas que mejoran el funcionamiento de la organización. Los hechos que se han de recopilar e investigar tienen que determinar en estrecha colaboración con el cliente, en especial con los miembros de la organización cliente que saben qué registros llevan, su grado de fiabilidad y qué datos habrá que buscar de otras fuentes. Siguiente, por favor. Contenido de los datos. Todo consultor experimentado sabe qué tipos aparentemente idénticos de datos pueden existir o qué significados tienen en distintas organizaciones. La uniformidad de los datos utilizados de la gestión de diversas organizaciones será mayor en países con mayor contabilidad y presentación de informes con reglamentos estatales. Grado de detalle. El grado de detalle de los hechos requeridos será en general superior al que se necesita con respecto a los datos utilizados en los estudios preliminares del diagnóstico. Se puede necesitar información sobre determinadas personas, sus actitudes con respecto al problema que se trate. Periodo. La determinación del periodo es igualmente importante. El periodo debe ser lo suficientemente largo para las empresas que son mayormente grandes. Se deberá elegir un periodo, bueno, perdón, sí, se deberá elegir un periodo también chico si es que las empresas son un poquito más chicas que los otros. Aspectos abarcados. En lo que se respecta al alcance, el consultor debe decidir si se debe reunir
una información total o únicamente de selección. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Yo voy a hablar acerca de la organización y la tabularización de datos. El trabajo de recopilación de datos incluye las decisiones sobre la organización, tomando en cuenta, ¿no?, el uso final que se le va a dar. Entre algunas agrupaciones de las características sobre esto están lo que son respecto a los acontecimientos, al personal, a materiales, a recursos, insumos, productos, procesos y procedimientos. Respecto a los acontecimientos, este puede tomar como, por ejemplo, lo que es el tiempo, la frecuencia y algunas causas, ¿no?, que puede tomar en cuenta. Un ejemplo puede ser el número de accidentes que se ha tenido por una determinada causa en cada día durante un año. Por ejemplo. Respecto al personal, se puede tomar variables como que son la edad, el sexo, nacionalidad. Y un ejemplo puede ser la remuneración anual media de empleadas solteras con determinadas calificaciones educativas durante los 5 últimos años. Y ahora, respecto a los materiales, tenemos lo que pueden ser variables como dimensión, valor, las características técnicas que puedan tener estas. Y un ejemplo será el valor de los materiales que se pueden clasificar por tipo, por dimensión, y que están, ¿no?, en el inventario final en los últimos 2 trimestres. En respecto a los recursos y insumos, productos y procedimientos, tenemos variables como son índices de actividad, la distribución geográfica que se les da, y como un ejemplo tenemos, ¿no?, el número de piezas específicas producidas por un determinado procedimiento durante los últimos 24 meses en cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien, también tenemos lo que son las fuentes y formas de obtener datos. En este caso, se estudia que son 3, por ejemplo, los registros, los acontecimientos y condiciones, y también los recuerdos. Cabe recalcar que estas fuentes pueden ser internas, dependiendo de qué se trate la organización, o también pueden ser externas, como publicaciones o informes estadísticos. Hablando de los registros, son hechos que deben estar documentados, por ejemplo, en archivos de computadora, fotografías, gráficos, etc. Los acontecimientos y condiciones. Estos son actos y actividades que se pueden observar, y es ahí donde nace el hecho de que sean observables, o sea, son por el medio de la observación, y también por este medio se hace su debido registro. En cuanto a los recuerdos, son información que es almacenada, ¿no?, en la mente de las personas que trabajan dentro de la organización. Y la mente almacena, ¿no?, todos estos datos en varios tipos. Por ejemplo, pueden ser palabras, números o cuadros, cosas que el consultor no puede ver, pero puede obtener de las personas por medio de, ya sea de entrevistas, algunos cuestionarios o informes. Siguiente, por favor. Recuperación de los datos registrados. Los registros son una fuente prolífica de información, pero sin embargo existen a veces situaciones en las que no conviene recuperar datos. Hay que evitar esa situación. Tenemos algunas 3 causas posibles, como por ejemplo puede ser que los registros no sean confiables. Segundo, que es común que en las organizaciones, como están divididas por varios departamentos, estos tengan un registro sobre la misma actividad o insumo del producto. También que los criterios y valores utilizados en los registros de datos pueden sufrir modificaciones en el tiempo, pero entonces el consultor debe estar al tanto de esas modificaciones que se vayan a suscitar. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los registros especiales. Se puede disponer de registros especiales si no es fácil de obtener información en los registros ya existentes anteriormente, incluso por motivos de que no se puede afiliar en los mismos. Estos registros son establecidos por un tiempo limitado y son los empleados los que quienes registran estos datos, y después posteriormente lo pasan a los consultores, y entonces estos deben ser sencillos y cabe recalcar que deben durar solo un tiempo. En cuanto a la observación, se dice que la observación es un método que el consultor emplea para poder obtener información.
Es decir, ¿no? Que el consultor debe estar presente cuando sucede el acontecimiento. Entre la información que el consultor suele obtener por medio de la observación, cabe mencionar lo siguiente. Bueno, hay información como el trazado de una fábrica, almacenes de oficinas. También se puede decir que observa el flujo de operaciones, también los métodos de trabajo que utiliza la organización o las condiciones en las que trabaja la organización también. En cuanto a informes especiales. Los informes especiales son solicitados a los individuos o equipos de la organización, quienes formulan sugerencias acerca de un problema, que lo hacen por un medio escrito, ¿no? El método es selectivo. El consultor se dirige a los empleados sobre opiniones concretas que estos tienen acerca del problema. Y esto se convierte, ¿no?, en un manantial de ideas interesantes. El cuestionario. Puede ser distribuido a los corresponsales mediante una nota explicativa, donde el consultor pida, ¿no?, que este sea completado y sea devuelto a la misma vez. Se hace una breve explicación donde indique, ¿no?, por qué se están formulando estas preguntas, a quiénes la están formulando las preguntas, qué va a hacer el interrogador con las respuestas y a quiénes va a interrogar principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la entrevista, la entrevista es una técnica más utilizada para la recopilación de datos. Esta entrevista tiene características como ser flexible y es adaptable. Si esta entrevista no consigue los resultados esperados, entonces se tendrá que hacer una nueva entrevista en base a las respuestas previas que se hayan conseguido. Para que una entrevista sea eficaz, hay unas normas generales, como pueden ser qué datos se van a recopilar. Hay que fijar los datos que se necesita, la información necesaria, no algo que no nos vaya a servir. Y el consultor tiene que tomar en cuenta los conocimientos que se puede esperar tenga el entrevistado. Entonces, se puede decir que es poco probable que un director de producción, por ejemplo, conozca con exactitud las condiciones de crédito que se conceden a los clientes. Asimismo, es probable que un director de ventas de distrito no esté informado acerca del mantenimiento de la maquinaria, ¿no? ¿A quién se debe entrevistar? Como es obvio, los entrevistadores deben estar relacionados con la actividad del objeto de estudio. Por ejemplo, respecto a los procedimientos de facturación, ¿quién es la persona que nos podría brindar mayor información? Es el encargado de facturas de la organización, ¿no? El momento de la entrevista. El momento de la entrevista es muy importante, ya que la entrevista tiene más sentido si se la hace en un orden lógico. Por ejemplo, si se conocen los productos, es más fácil que las operaciones necesarias para fabricarlos. Se debe tener en cuenta el tiempo que un entrevistado puede dedicar a la entrevista y su estado de ánimo. Es muy importante eso. Ahora, ¿dónde reunirse? Se debe elegir un lugar apropiado y que convenga, ¿no?, al entrevistado, ya sea por proximidad de la actividad del objeto de estudio, la comodidad que sienta el entrevistado y que haya también, se trata de evitar el ruido, las interrupciones. En general, se puede decir, ¿no?, que una persona entrevistada se siente más relajada en su propio entorno. Y por otro lado, tiene ahí toda la información a la mano, de paso, que nos pueda proporcionar. ¿Cómo actuar? La realización de una entrevista varía según los caracteres del entrevistado y del consultor. Durante la entrevista, el consultor puede tropezar con una resistencia inesperada que puede manifestarse de múltiples formas. Puede ser que el entrevistado no logre contestar las preguntas que se les hace o pueda tratar de evadir alguna de las preguntas. Entonces, esto puede causar que se exprese una duda acerca de la credibilidad y de la utilidad de la entrevista y del método que está utilizando el consultor. Paso la palabra. Reuniones para la recopilación de datos. Esta consiste en que el consultor disponga de una reunión especial, una especie de entrevista colectiva,
tiene como objetivo obtener datos relativos al problema o objeto de estudio. El estudio de la actitud de los empleados. En este, el consultor debe estar atento a las actitudes al observar las operaciones y los procedimientos. En las entrevistas y en cualquier contacto que tenga con el cliente o el personal. El especialista, bueno, el consultor puede recurrir a un especialista en investigaciones sociales y comportamiento. Estimaciones. El consultor debe considerar la conveniencia de recurrir a estimaciones solo cuando no se dispone de hechos probados o por algún motivo estos son difíciles de obtener. Solamente en casos especiales, el consultor puede utilizar técnicas especiales como estudios psicométricos, investigación de motivaciones, pero no es muy necesario que el consultor lo sepa. También puede tomar capacitaciones para utilizarlos. Aspectos culturales en la recopilación de datos. El consultor debe tener presente la cultura del país y de la organización, incluso la microcultura particular de diferentes partes puede influir de una manera en la que al realizar la entrevista tenga algún inconveniente. Análisis de los hechos. Elaboración de los datos. Antes de someter a los datos a las actividades analíticas, es preciso corregirlos y seleccionarlos, verificando la integridad y calidad de los registros. La clasificación. Comienza antes de que se inicie el descubrimiento de los hechos mediante el establecimiento de criterios para la organización y tabulación de los datos. Los principales criterios de clasificación empleados por los consultores son el tiempo, el lugar o también unidad o dependencia, la responsabilidad, la estructura y los factores determinantes. Análisis de los datos organizados. Para analizar los datos se utiliza diversas técnicas como la estadística. El propósito es descubrir y definir relaciones que sean sustanciales y no solo accidentales. Empleo de razones. Una forma común de expresar y medir las relaciones son las razones, que pueden analizar si los insumos de una actividad generan productos proporcionados. Un ejemplo es la formulita que es de una serie de razones para medir la productividad, donde B es el valor de la producción, E es el número total de empleados, HD es el total de horas de trabajo directo, TM es el número total de trabajadores manuales y T es el número total de trabajadores. Le paso la palabra a mi compañera. Pasamos al análisis causal, que tiene por objetivo descubrir las relaciones causales entre las condiciones y los acontecimientos. Además, nos proporciona un medio para planificar los cambios y las mejoras. El análisis de campo de fuerzas es una manera posible de examinar las relaciones y los factores que influyen en los cambios. Este es elaborado por Kurt Lewin, el cual consiste en la representación visual de los pros y contras de una situación para poder analizarlos. La comparación es un instrumento analítico esencial relacionado con los temas anteriores mencionados. Este instrumento nos puede ayudar al consultor a comparar A con B, B con A, C con D o cualquier otra combinación con el fin de ayudar o establecer los niveles futuros. La comparación entre empresas se utiliza a menudo para evaluar los indicadores de rendimiento global en relación con datos comparables de otras. Siguiente, por favor. Las dificultades y trampas del análisis causal.
Primero tenemos causa y efecto, que con frecuencia se observan condiciones que influyen recíprocamente y existe el peligro de tomar un efecto por su causa. Un ejemplo es la relación entre el mal estado de ánimo del personal y el bajo rendimiento de una organización. La causa básica o primordial, aquí diagnosticar los problemas empresariales y gerenciales. Los consultores deben hacer frente a cadenas de causa y efecto. La cuestión es saber en qué grado de profundidad y extensión se han examinado las causas básicas y esto ayuda para tener presente el objetivo a tratar. Causas múltiples de un efecto. Un problema que tienen frecuentemente dos o más causas, aunque una de ellas puede ser más importante que las demás. Esto sucede a menudo en los problemas del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento y el rendimiento de un director se pueden ver afectados simultáneamente tanto por las dificultades que atraviesa en la oficina y los problemas que tenga en el hogar. Efectos múltiples de una causa. Aquí sucede con frecuencia y se descubre que una condición es la causa de varios efectos. Por ejemplo, la existencia de una camarilla política o étnica. Causante o culpable. Normalmente siempre tenemos la tentación de designar a una persona como culpable o causante de un problema. Análisis del futuro. Todo trabajo de consultoría está orientado esencialmente hacia el futuro, ya sea que el consultor trabaje con un cliente que está buscando nuevas posibilidades de negocio o con un cliente que está buscando reacondicionar su negocio. Siguiente, por favor. Síntesis. Para un consultor de empresas, el método analítico y método sintético son las dos caras de una misma moneda. A medida que avanza el análisis de los hechos, el método del consultor determinará las relaciones esenciales, las tendencias y las causas, hará una distinción entre los acontecimientos, factores importantes y las causas. Utilidad de la información proporcionada al cliente. La información que se proporciona al cliente le aporta algo nuevo, le pone en conocimiento del enfoque adoptado por el consultor y de los progresos logrados de investigación, aumenta la contribución activa del cliente a la tarea y ayuda al consultor a seguir por ese camino o a reorientarlo si es necesario. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué información sobre los resultados se debe dar y cómo? El objetivo no es impresionar a las personas. El consultor debe compartir la información en la que es probable que el cliente esté seriamente interesado ante la que ante la que va a reaccionar y se va a estimular. Dar información sobre los resultados no se trata de decir al cliente lo que ya sabe o ya conoce. Es una regla general que se debe cumplir en la prestación de informes y en la comunicación con el cliente. Es importante tener una preparación meticulosa de los datos y en la forma en la que se le va a dar los resultados al cliente. Es habitual presentar la información de manera oral individualizada a miembros importantes de la organización y otra forma también es la información por escrito a través de informes. La finalización de la fase del diagnóstico. Aquí, antes de presentar un informe de diagnóstico, el consultor puede considerar útil realizar una o más reuniones de información para examinar las conclusiones principales. Esto puede ayudarle a poner fin a algunas lagunas o dudas que tenga y también para preparar las conclusiones que presentará oficialmente. Con eso, licenciado y compañeros, concluimos nuestra exposición y a continuación Fabricio les dará la indicación para la dinámica y los premios que pueden ganar. Gracias. Excelente, por favor, muchas gracias. Fabricio, vamos a dejar pendiente el tema de la dinámica de los dos grupos, por favor, para la siguiente clase. Dejémoslo con suspenso. Por favor, envíenme también la dinámica que van a realizar. No tengo conocimiento. De todas formas, vamos a concluir hasta aquí la clase.
Vayan los que quieran, vayan formulando preguntas para la siguiente clase de estos 2 capítulos. Adicionalmente, en la plataforma Moodle hasta el día miércoles va a estar habilitado para que puedan cargar o enviar también la tarea de estos 2 temas, ¿no? Tienen que realizar su mapa conceptual, esquema, resumen, ayuda a memoria o aquello que les permita la comprensión de cada capítulo. Muchas gracias, disculpen el tiempo realmente es muy apremiante. Nos vemos la próxima clase. Muy buen día. Excelente, felicidades a nuestros compañeros por su presentación, a pesar de algunas debilidades de repente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. A los compañeros que nos colaboran en la materia, por favor recuerden sacar la asistencia para no tener inconvenientes. Licenciado,